Actualmente el mundo del gaming está en constante movimiento y cambio. Dos de los tres gigantes están apostando por llevar sus exclusivos a nuevos puertos y así sacarles las mayores ganancias posibles. El pasado 15 de febrero Microsoft anunció que 4 de sus títulos pasarían a ser multiplataforma, siendo el primero Pentiment. La aventura gráfica de Obsidian debuta en sistemas PlayStation y Nintendo Switch, y si bien ya había sorprendido a los jugadores de ecosistema Xbox, ahora toca darle una segunda revisada y juzgar su desempeño. El título logra repetir su magia inicial, te contamos. Juego de autor. El estudio, conocido por títulos de RPG y fantasía, nos entrega una producción bastante peculiar y muy distante de lo que ya nos tenía acostumbrados. En Pentiment tomamos el control de Andreas Mahler, un artista que realiza trabajos en la abadía de Kiersau. El lugar se ve azotado por una serie de asesinatos, cuyo misterio se irá desvelando a lo largo de 25 años en el título, que estarán separados en 3 grandes periodos históricos. El desarrollo de esta historia se verá afectado por las decisiones que tomaremos a lo largo de la misma, en la que prácticamente cada respuesta nos llevará a un resultado distinto e incluso cambiará las respuestas que nuestro personaje puede dar. La progresión en la historia se puede llegar a sentir lenta, pero para compensar, el juego tiene un sistema de conversación muy interesante que orilla al jugador a realizar todas las interacciones que se le atraviesen. Este juego nos tomará unas 14 horas en completar, y debemos estar listos para unas largas sesiones de lectura, cosa que no se siente mal, pero sí es importante mencionar que ahí se aloja todo el encanto. Si bien contamos con pequeños acertijos en el camino, no representan una gran dificultad, y en su lugar estaremos explorando hasta el último recoveco de los escenarios para encontrar más diálogos. Como buena aventura gráfica, al variar los finales dependiendo de nuestras acciones, su factor de rejugabilidad es alto. Sin embargo, te debe gustar mucho la historia y a este género de juegos para estar dispuesto a darle una segunda vuelta. Presentación casi impecable. Pentiment pone atención a pequeños detalles que marcan la diferencia, empezando por el estilo de los diálogos. Al no contar con diálogos en doblaje, este título se las arregla para definir la personalidad de sus personajes y dependiendo de factores como la ocupación o clase del personaje con el que hablemos, la tipografía y palabras que use este NPC cambiarán. El único tropiezo en este apartado es que el juego emplea un efecto de sonido de pluma deslizándose en papel a la hora de mostrar los diálogos. Si bien al principio este detalle puede ser encantador, después de un rato se convierte en algo cansado y nosotros preferimos quitarlo. Su apartado sonoro, aunque limitado, logra cumplir con la misión de dar inmersión al título, haciendo uso de discretos sonidos ambientales y una que otra tonada encima de época. En donde Pentiment destaca desde el segundo uno es en su estilo artístico. El juego es un grabado europeo del siglo XVI en movimiento, y nos entrega un apartado visual brillante y a prueba de tiempo, otra cualidad que seguramente ayudará a que recorramos los escenarios de principio a fin. La calificación es de 8.5. Pentiment le habla a un nicho de jugadores bastante específico, pero entrega un título de una calidad tan superior que lo convierte en un juego ideal para todos aquellos que están en busca de entrar a un género de aventura gráfica, y que quizá no están tan seguros de por dónde empezar. Ahora que Microsoft tomó la decisión de llevar esta experiencia a otras consolas, no te lo puedes perder.